¿Cuál es la diferencia entre promesa de compraventa y una escritura? ¿Por qué debes conocer sobre estos temas? ¿Por qué debes saber un poco acerca de estos temas? Yo personalmente soy ingeniero y no soy tan bueno con los contratos. Y lo tengo que comentar hoy porque no soy un erudito de la materia. Seguramente tendremos participantes tanto en vivo, que además los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando con nosotros el día de hoy, desde qué ciudad y país, que puedan tener formación, por ejemplo, de abogados o de expertos en temas contractuales. Yo no soy un experto en esto, pero quiero que tengan presente lo siguiente. Como inversionista, he tenido que aprender de contratos. He tenido que aprender a leer contratos, he tenido que aprender a celebrar contratos, he tenido que aprender a ser cuidadoso con los contratos. He perdido dinero por no saber celebrar bien contratos. Y ahí es cuando tú dices, oh, ya aprendí, ahora sí aprendí. Claro, ya perdimos dinero, ya aprendimos. Hay gente que me dice, Juan Carlos, yo no veo para, perdón, yo no veo para qué estudiar tanto. Yo creo que definitivamente en este mundo de los negocios, la mejor maestra es la experiencia. Y yo siempre le digo a quien me dice eso, tienes toda la razón. La mejor maestra es la experiencia, pero también es la más costosa, sobre todo en el mundo de las inversiones. Porque cuando uno aprende por experiencia, yo te puedo decir, ay, sí, ya aprendí, pero eso significa, ya me equivoqué, ya perdí dinero. Y eso no siempre es lo ideal. Si a mí me hubieran enseñado más cosas, si yo hubiera tenido un canal como este, en donde me compartieran tantos conocimientos previos antes de invertir, realmente me hubiese gustado que existiera y me hubiese ahorrado muchísimo dinero y tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, un buen inversionista inmobiliario, sin importar en qué país inviertas, si inviertes en tu propio país o si inviertes en un país diferente, debe ser un conocedor del tema contractual. Debe saber qué firma, a qué se compromete, qué le implica hacer una celebración de una promesa o de una escritura. Y por eso vamos a entrar en materia, porque eso significa para ti prevenir, que no vas a perder dinero por esta causa. Vamos a empezar definiendo con cosas bien básicas. ¿Qué es una promesa de compra-venta? ¿Qué es una promesa de compra-venta? Y aquí su nombre nos ayuda muchísimo a establecer de qué se trata. En una promesa de compra-venta se trata de que dos partes, la gran mayoría de veces un inversionista o un comprador y un propietario, desarrollador o vendedor, se ponen de acuerdo sobre una propiedad para prometerse el uno al otro, el prometiente vendedor, que entregará la propiedad en unas condiciones y fechas específicas, a cambio de un precio y una forma de pago establecida, y el comprador a cumplir, el prometiente comprador, a cumplir con ese compromiso. Entonces, las partes celebran esa promesa de compra-venta, hacen ese acuerdo y de esa manera se comprometen mutuamente a hacer la transferencia de la propiedad, de una propiedad específica. Las promesas de compraventa son muy comunes en el mundo de la preventa, de la venta sobre planos, porque no existe el cuerpo cierto, como dicen los abogados, no existe todavía la propiedad y tiene que celebrarse este documento para que las partes se sientan tranquilas sobre lo que va a ocurrir en el futuro cuando la propiedad ya esté construida. También se puede hacer una promesa de compraventa, por supuesto, sobre una propiedad que ya exista, simplemente porque va a transcurrir un tiempo entre el momento inicial en que hacen el acuerdo de vender la propiedad, de transferir la propiedad, y el momento real en que ocurre ese traspaso de la propiedad. Entonces, también se puede celebrar una promesa de compraventa para una propiedad ya construida, para una propiedad, por ejemplo, usada,
para lo que se llama una reventa. Por supuesto, claro que sí, se puede hacer sin ningún problema, es perfectamente válido. Y también lo puedes hacer para las propiedades que están sobre planos. Es cuando más utilizamos esta figura de la promesa de compra-venta. ¿Cómo se celebra una promesa de compra-venta? Básicamente es un documento, por muchos años fue un documento exclusivamente físico, en donde se estipulaban, hoja a hoja, los compromisos mutuos, en especial de descripción de las características de la propiedad, para que se cumpliera con la promesa de la tipología, características, dotación, amoblamiento que se prometió, toda la especificación de la propiedad como el producto al cual el vendedor se compromete a entregarle al prometiente comprador, y luego la forma de pago, que se especifica muy escuetamente, muy detalladamente. Eso significa que en una buena promesa de compraventa quedan exactamente los porcentajes, los valores y las fechas en las que una propiedad se va a ir pagando. ¿A qué se compromete el prometiente comprador a pagar? ¿En qué condiciones? ¿Ok? Una buena promesa también tiene algo que es muy importante, y es que aclara y dice, ¿y qué pasa si no se cumple con la promesa? A mí me parece interesante, porque los abogados lo enseñan a uno a pensar mal. Discúlpenme aquí los abogados, vuelvo a insistir, yo soy ingeniero, pero el abogado hace que pensemos en lo que los americanos denominan el worst case, y es muy importante, el peor de los escenarios, el peor de los casos. ¿Y si yo no puedo cumplir la promesa? ¿Y si no me cumple la promesa mi desarrollador? Si él no me entrega lo prometido, tiene que haber unas cláusulas que nos cubran mutuamente dentro de la promesa, que es un contrato y que es ley entre las partes, para saber que si uno de los dos incumple, va a resarcir ese incumplimiento con una multa. Generalmente el incumplir una promesa de compraventa conlleva una multa que indemniza a la contraparte para que esa contraparte diga, ok, no me compraste porque no quisiste seguir pagando, no pudiste seguir pagando, yo me vi perjudicado, yo esperaba concretar esa venta, contaba con ese flujo de caja, tuve que incurrir en un costo financiero, entonces tengo que cobrarte una multa. Y se dice de cuánto va a ser esa multa. Cuando tú firmas la promesa, ya conoces previamente de cuánto va a ser esa multa en caso de que se incumpla. Y si incumple el desarrollador, también, por supuesto, también hay multas para los desarrolladores, también hay multas para el constructor, si no cumple con las fechas y condiciones de lo pactado y lo acordado en esa promesa de compraventa, si no entrega el proyecto en las condiciones dadas, si no cumple con las fechas dadas. Ahora, después de la pandemia, los desarrolladores han tomado las holguras del caso, porque a más de uno le cobraron multas por no entregar a tiempo que tenían firmadas, razón por la cual hoy es muy común, no solo en el Caribe, sino en todos los lugares del mundo, también en propiedades urbanas, en las grandes ciudades, que hoy un desarrollador se tome una holgura y la deje por escrito de hasta de 6 meses, entre 3 y 6 meses de holgura después de la fecha que prometió entregar y sin incurrir en ninguna multa. Esto ocurrió y digamos que antes eran 90 días el promedio del mercado, hoy es 180 días el promedio del mercado, 6 meses, básicamente producto de la pandemia, que llevó a que muchas constructoras no pudieran cumplir con sus tiempos de entrega de sus obras. Entonces, esto es importante que lo conozcas, todo eso está contemplado, vuelvo a insistir, en la promesa de compraventa.